Bueno, mis hermanos, ¿en bendición, mis hermanos, o en victoria? En victoria. Ah, porque el mes es ¿qué? Jesús es nuestra ¿qué? Vale. Este mes, ¿eh? Bueno, mis hermanos, es una bendición de verdad poder estar de nuevo enseñando la palabra del Señor. Y este disco del taller del maestro es una cosa tremenda, va. Es una bendición. De ese taller no podemos salirnos nunca, debemos estar hasta que venga Él, debemos estar ahí, siendo ayudados por Él. Sin Él nada podemos hacer. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo dice, porque apartados de mí nada podéis hacer, al final del versículo. ¿Sí? Pero también el Señor hoy a través de su palabra nos dice en Filipenses 4:13, ¿qué nos dice? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí? Entonces Jesús nos dice, apartados de mí nada podéis hacer. Pero Pablo en esta carta nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, qué bendición. La verdad es que muchas veces le damos una mala interpretación, no solo a este versículo, sino a mucha de la palabra. Y lo vamos a ver. ¿Sí? Porque hemos sabido y hemos vivido nosotros como creyentes que la vida no es fácil. ¿Sí? Y nos han pregonado muchas veces de que cuando nosotros conocemos de Jesús, venga mi hermano a la iglesia para que se le acaben a usted todos los problemas, ¿cierto? Nos venden esa idea. Qué bueno que fuese así. ¿Eh? Yo ahí mismo me confrontaba y me iba un poco de años atrás y yo decía, tremendo, porque cuando yo empecé a conocer de Jesús se me empezaron a complicar antes todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual entre lo bueno y entre lo malo. ¿Sí? Yo estaba en el mundo y el Señor me traía a Él, entonces estaba esa fricción entre las tinieblas y la luz. ¿Sí? Gloria a Dios porque la victoria la tenemos en Cristo, ¿cierto? Amén. Pero empezaron un poco de compliques en mi vida, entonces no creamos que cuando venimos y conocemos del Señor todas las cosas van a funcionar. No. Pero en Él, sí, en Él. Amén. ¿Sí? A pesar de las tormentas que nos llegan a tocar, a pesar de que nuestra barca la vemos anegada de agua, nosotros los cristianos contamos con una fuente inagotable. Y esa fuente inagotable es Jesús. Nosotros no nos podemos separar de esa fuente. Escribía yo por acá, que tengo la costumbre, con la alabanza y decía, ahora, lo cantábamos, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. ¿Cierto? Y nosotros cantamos tan bonito tantas cosas, pero así como lo decía la hermana Laisa ahora, no entendemos de verdad muchas veces lo que cantamos. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos en Jesús, hay un futuro y hay una esperanza fiel. En su amor confiamos y debemos descansar en ese amor, ¿sí? Porque Él es la fuente del poder y esa fuente de poder está en nosotros. Esa fuente de poder está en nosotros. Amén. Entonces, la palabra dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús es nuestra victoria. Jesús es nuestra fuente de poder.
¿sí? Pero mis hermanos, no mentamos que hay veces que nos sentimos en unos vacíos, nos sentimos en unas lagunas, ¿sí? Que llegamos a cuestionar muchas veces a Dios y llegamos a cuestionar nosotros mismos si estamos de verdad donde deberíamos estar. ¿Sí? Para nosotros comprender este versículo de Filipenses 4:13 que nos toca el apóstol Pablo hoy, debemos, como lo hemos aprendido, ya tenemos que hablar del contexto, hemos estado en estudios bíblicos y ya tenemos que hablar, nos tenemos que mover en ese conocimiento que vamos adquiriendo. Y el apóstol Pablo nos habla en Filipenses, vamos ahí atrasito, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10, y vamos a mirar por qué el apóstol Pablo nos lleva a que hoy estudiemos este versículo tan pequeño, aunque hay más pequeños, pero tan diciente para nuestras vidas, y que debemos nosotros entender la profundidad de lo que el Señor quiere a través de su palabra, ¿sí? Dice Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 10, ¿sí? Dice: me alegré grandemente en el Señor que ya al fin han reenviado su cuidado. El apóstol Pablo en estos momentos nos está hablando, es que el apóstol Pablo como que tenía un contrato con las cárceles en Roma o no sé qué pasaba, pero casi todas las cartas del apóstol Pablo las escribió en la cárcel, ¿sí? Pero ese no era ningún impedimento para él, ¿sí? Por lo que vamos a estudiar. Entonces, el apóstol Pablo se gozaba en la tribulación. Y sigamos leyendo, dice aquí. 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. La última ofrenda que la iglesia de Filipos le hizo a Pablo había pasado 10 años. ¿Sí? Pero eso no era un impedimento para que el apóstol Pablo, como empieza su predicación aquí, dice, me alegré grandemente. Buah, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, ¿sí? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Cualquiera que sea mi situación. O sea que el apóstol Pablo está diciéndonos que nosotros debemos sentirnos gozosos no solamente en la pobreza, sino también en la abundancia. Debemos aprender a estar, ¿sí?, gozosamente, no solo en la pobreza, sino en la abundancia también. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé servir en pobreza, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, el apóstol Pablo, aunque estaba en la cárcel y en medio de grandes necesidades, estaba contento, estaba gozoso, porque Jesucristo era la fuente inagotable de ese poder que le permitía a él, en esa situación tan complicada, poder sentir lo que sentía él. Estar gozoso, estar contento. Y era tanto el gozo que él sentía en la cárcel, tanta la paz, ¿sí?, tanta la confianza que él tenía, que empezaba a escribir. Pongámonos nosotros en la situación de él. No, una depresión la tremenda, ¿cierto? No nos daba ganas de nada. En una cárcel. Un día
a mí me tocó que ir a una cárcel, ¿sí? Porque un hermano mío cayó en la cárcel. Esa belleza. Y bueno, yo fui. ¿Cómo no voy a visitar a mi hermano? Y en media hora yo ya tenía ganas de saltarme un muro para irme, a pesar de que estaba con él, porque la sensación de estar allá es horrible, horrible, horrible. Ahora el apóstol Pablo, ¿sí?, de sus 30 y algo años de ministerio que él tuvo, casi 6 años estuvo encarcelado, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, seguramente tenía un contrato de alquiler con las cárceles por allá en Roma. Mis hermanos, podemos ver en Pablo un hombre conectado a una fuente de poder. Esa fuente de poder era la que no dejaba que Pablo decayera en su ánimo, ¿sí? Yo me acuerdo, el Señor me llevó a entender lo que hace que yo estoy trabajando con Ever. Vamos a hacer un roto en la pared y él necesita de que yo, en el momento en que él está rompiendo, sale polvo y yo conecte la aspiradora, la conecte a la fuente de poder y que se la ponga acá para que no hagamos mucha basura, ¿cierto? Pero resulta que el ayudante le pone el coso acá y no le da para que funcione la aspiradora. Entonces, si la aspiradora está conectada a la fuente de poder, pero yo no le doy a ese poder para que haga aquí su trabajo, no pasa nada. Entonces él me mira con esa mirada toda angelical y yo ya entiendo que no está funcionando la aspiradora. Otras veces le paso la herramienta para que trabaje, porque la herramienta con la que nosotros trabajamos tiene su batería y a veces, escasas veces le paso la herramienta sin la batería para que él... Entonces me dice, ¿y qué? ¿Y esto qué? ¿Con qué le voy a hacer? Entonces, mis hermanos, para que ese poder funcione en el apóstol Pablo, para que él sienta ese gozo, para que sienta ese ánimo, ¿sí?, para que él sienta esa bendición en su vida, él tiene que estar conectado a Jesús. Y él estaba conectado a Jesús. Porque a pesar de todo lo que a él le sucedía, ¿sí?, él sabía casi que sabía de que iba a morir por la causa de él, ¿sí? Pero el estar conectado a él, a Jesús, que es la fuente inagotable de poder, le dio la tranquilidad para escribir todas estas cartas. ¿Por amor a quién? Primero al Señor, pero también por amor a nosotros, para que nosotros disfrutemos de ella y entendamos de todo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Amén. Entonces, el apóstol Pablo conocía el verdadero poder que había en Jesús, que era el poder que actuaba en él. Nosotros, mis hermanos, es como si no lo conociéramos. En nosotros hay mucha duda, ¿sí? De verdad. Nosotros, la queja dice en nosotros que dudamos de que Él verdaderamente vaya a hacer las cosas. Y en el silencio de Él hace cosas. Lo que pasa es que hay un momento determinado, hay un momento preciso, ¿sí?, en que Él hace las cosas, porque también necesita trabajar con nuestro carácter. Amén. Leamos y vamos a entender un poco de esa omnipotencia de Dios, de ese poder, de esa fuente inagotable que hay en Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3. Y otro, por favor, me va buscando Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y si alguien me ayuda con un vasito con agua, aquí está, tan lindos. Juan 1, capítulo 1, versículo 3 y Colosenses 1, versículo 16. Juan 1, 3 dice, todas las cosas
cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hoy hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y para Él. Amén. Así es. Mire, nosotros le damos, muchas veces le damos mala interpretación a lo que leemos, ¿sí? Y cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, nosotros creemos que estamos capacitados para hacer todo, y no es así. Todos no podemos ser pastores, todos no podemos ser líderes, todos no podemos ser presidentes, todos no podemos ser diáconos, ¿sí? Pero la palabra del Señor hoy, a través de Filipenses 4:13, no nos está hablando del servicio de nosotros como creyentes, ¿sí? La palabra del Señor hoy nos está hablando es del carácter del cristiano, ¿sí? Del carácter con el cual el apóstol Pablo, cuando se encontraba en esas situaciones, podía seguir siendo creyente, siendo cristiano, ¿sí? Seguía creyendo en aquel que dio su vida por nosotros. Y él sabía para dónde iba. Amén. Nosotros tenemos que saber de qué se trata la palabra del Señor, de verdad. Y por eso es que el salmista en el Salmo 121, después de leer estos dos versículos anteriores, Juan 1 y Colosenses 3, 1, 14, 16, por eso es que nosotros debemos saber que en Él fuimos creados, ¿sí? Que Él lo creó todo lo ha creado. Nosotros somos criaturas de Él, pero que con esa creación Él también nos sostiene, Él no nos va a dejar solos. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel de esclavitud, Él dio la orden para que saliera, porque Él fue el que dio la orden, ¿sí? Pero Él no los dejó solo en el desierto. Él los sostuvo, Él los sostiene. Mire, esta ofrenda que llevó la iglesia de Filipo a Pablo fue porque el Señor mismo colocó en los de Filipo a que la llevaran a Él, porque el Señor tiene cuidado de todas las cosas, ¿sí? Así es. Entonces, la iglesia de Filipo no tiene de qué gloriarse tampoco, porque ellos fueron y llevaron esa ofrenda preciosa de amor al apóstol Pablo. Fue porque Dios mismo toca los corazones para que se muevan y ayuden a aquel que está en necesidad. Mire, mis hermanos, nada en nuestras vidas está fuera del control de Dios. Nada. Absolutamente nada. Tremendo. Hablo de mi vida. Él tuvo control de cuando yo era joven porque me porté muy mal. Tuvo control de cuando yo empecé a buscar pareja porque Él quería algo bueno para mi vida. Él tuvo control de mis hijos, tuvo el control de todo hasta ahora. Y no ha sido fácil, porque nos damos contra las paredes cuando estamos fuera de la cobertura del Señor. Pero aún así, cuando Él ha colocado su mirada sobre nuestras vidas, hagamos nosotros lo que hagamos, Él ya nos ha escogido y ya nos tiene para Él, ¿sí? No para que vivamos la vida que nosotros queremos, no, para que vivamos la vida que Él quiere. Y por eso tenemos nosotros que estar ahí, conectados a la fuente, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ese taladro separado de la batería no sirve para nada, mis hermanos.
nosotros separados de Jesús no podemos hacer nada. Mire, cuando nosotros compramos un celular, nosotros queremos darle a ese celular, a esa batería, el mejor trato al principio, porque si yo trato muy bien la batería me va a durar mucho, ¿cierto? Nos ocupamos de esas cosas, ¿cierto? Pero creemos que cuando nosotros nos conectamos a Jesús los domingos, con eso es suficiente, mis hermanos, y no es suficiente. Si nosotros estamos esperando a que llegue el domingo para conectarnos, créame que esa batería que hay en nosotros de poder va a ser una batería que en cualquier momento va a sacar la mano y nos va a sacar de los caminos. ¿Sí? ¿Por qué me miran así? ¿Están asustados? Okay. Es para uno asustarse, de verdad. De verdad. Cuando nosotros le damos un mal uso a la batería, esa batería se va a dañar y no va a permitir de que ese celular vuelva a funcionar. Pues me compro otra batería, pues sí, pero si le va a seguir dando ese uso, pues va a seguir perdiendo, ¿no? No, pero es que yo me fui y volví, sí. Uno se va y vuelve, y se va y vuelve, pero va a llegar el momento en que no va a regresar. O en que el Señor, en su amor misericordioso, se lo va a llevar para que no se pierda. ¿Están conmigo? Así es, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, en el capítulo 121. Isaías, en el capítulo... ¿Perdón? Discúlpame, sí, Salmos. Gracias, hijo. Salmos. Salmo 121. Dice el Señor: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Sí? ¿Ya llegaron? Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo, mis hermanos. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero no solamente Él lo crea, ¿sí? Él todo lo creó, pero Él también lo sustenta. Todo lo sustenta. En Hebreos, podemos ir a Hebreos 1:3. El que lo tenga, por favor. Mis hermanos, no estamos solos. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya. Amén. Así es. El Señor Jesucristo es todopoderoso y lo más grande es que todo ese poder está a nuestra disposición. El apóstol Pablo nos dice en nuestro texto hoy: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Hermano, cuando nosotros leemos este pasaje, como se los explicaba ahora, leemos y le damos una muy mala interpretación, porque decimos: todo lo puedo yo, ¿cierto? Todo lo puedo yo, pero ¿sí? En Cristo. Mi hijo esta mañana dijo algo que a mí me causó gracia. Que él dijo, ve, ese es el, ¿cómo fue que dijiste? Que ese es el versículo de los ladrones. ¿Sí?
¿Y qué fue lo que dijiste? No me acuerdo ya. ¿Sí? Mire, hay muchos que salen a la calle y se echan la bendición para matar a alguien. Hay otros que se cobijan de la palabra para hacer mal a otros. Tremendo, ¿no? Así es. Así es. Y un poco más alejado de eso que es tan trágico, nosotros también, como todo lo podemos en Cristo, emprendemos cosas que no están bajo la voluntad del Señor. Como todo lo podemos en Cristo, ¿sí? Y no es así. El apóstol nos habla a través de este pasaje del poder que Cristo confiere a un cristiano para salir victorioso de cualquier situación que nos acontezca, de cualquier situación. Para eso todo lo podemos en Cristo, porque Él nos va a fortalecer. Así como Pablo estaba en la cárcel, el Señor era el que lo fortalecía. El Señor era el que le permitía continuar con la labor encomendada. Así es. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13 nos está hablando del carácter con el que nosotros afrontamos esas situaciones que se nos enfrentan en nuestro diario vivir. ¿Sí? Y para ello, nosotros debemos estar conectados con Él. ¿Sí? Es imposible que nosotros, como creyentes, como cristianos, no leamos la palabra del Señor a diario. ¿Qué hace? Que no. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor en Colosenses 1, 9, 11? Yo lo tengo acá. ¿Qué nos dice? Dice el apóstol Pablo, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, dice, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Y qué le estaban pidiendo ellos, el apóstol Pablo, al Señor por ellos? Dice que estaba pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? ¿Y qué es estar lleno del conocimiento de su voluntad? Dice, el crecimiento espiritual no puede ocurrir aparte de este conocimiento de la voluntad del Señor. Las evidencias del crecimiento espiritual incluyen un amor más profundo por la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando en nosotros hay un crecimiento espiritual, cuando nosotros evidenciamos un crecimiento espiritual, es porque nosotros hay un amor profundo por estar con Él. ¿Sí? Por conocerle más a Él. Por saber cómo le podemos agradar más a Él. ¿Sí? Las evidencias del crecimiento espiritual incluyen un amor más profundo por la palabra de Dios. También incluye una obediencia cada vez más perfecta, ¿sí? Un fundamento doctrinal sólido. Mis hermanos, esto tiene que ser evidente en nosotros como creyentes. Una fe en expansión, ¿sí? O sea que es una fe que no es solo para nosotros, es para impactar a los demás, ¿sí? Y dice, y un amor más grande por los demás, que tiene que ver también con lo anterior, con la expansión. Entonces nosotros debemos conocerle ¿quién? Conocerle a Él, ¿sí? Lo que pasa es que como todo lo podemos en Cristo, nos enrutamos en un propósito diferente, ¿sí? Le damos mayor valía a otras cosas que al estar conectados
¿sí? Nos conectamos más con lo de nosotros que en lo que de verdad tiene valor, que es la conexión con el Señor. ¿Qué dicen mis hermanos? Él es la fuente inagotable, Él es Jesús, quien le da el carácter y la valentía para con toda paciencia y perseverancia salir victorioso de todas las tormentas. Mis hermanos, miren Mateo 16, 22 para que lo estudiemos, el Evangelio de Mateo 16, 22. Mateo en el capítulo 16, versículo 22 en adelante dice: tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, Pedro le dice: quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque no estamos pensando ¿qué? En las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y miremos Hechos en el capítulo también 16, y vamos a ver una historia bien bonita. Y dice la palabra del Señor en Hechos 16, 22. Dice: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. ¿De quién está hablando la palabra del Señor? Nos está hablando de quién, de Pablo y Silas, ¿no? Después de darles muchos azotes, les echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos no se estaban quejando, mis hermanos. Oraban y cantaban. Y los presos les escuchaban. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Venga, ¿y por qué hacía Pablo y Silas? ¿Por qué en vez de quejarse ellos oraban y cantaban salmos, cantaban himnos? ¿Por qué hacían ellos eso? ¿Sí? O sea, porque ellos eran fortalecidos en el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza, de su poder. ¿Sí? Ese poder que nosotros tenemos en nuestro interior. Es que el poder lo tenemos, ¿sí? Pero en Él. Amén. Iglesia, separados de Él nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Él. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Necesitamos, mis hermanos, a cada momento de nuestras vidas, a cada minuto, estar conectados a Él. Cuando nosotros vamos a nuestra rutina diaria, cuando nosotros vamos a nuestros trabajos, ¿sí? Créanse, mis hermanos, que es necesario. Créalo. Nosotros debemos alimentarnos de esa fuente a diario para poder tener un buen crecimiento espiritual.
y para poder dar frente a todo lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Sí? Así es. En la medida en que nosotros tengamos un ambiente todos los días, esto no es solamente el domingo, todos los días en nuestro trabajo, orarle al Señor, una oración corta. Gracias, Padre, por este día que tú me das. Una canción que salga de nuestra boca, ¿sí? Mis hermanos, eso es estar conectado con Jesús. Nosotros no podemos permitir, y perdónenme que se los insista, pero no puede ser una conexión de cada 8 días. Así es. ¿Por qué? Porque va a llegar la aflicción, va a llegar la tribulación, va a llegar la tormenta y nos va a causar daño. Vamos a empezar a dudar de nuestra misma fe. ¿Por qué? Porque vemos, pero como aquel no se congrega, aquel, mire lo bien que le va, mire qué casa la que tiene, y no va a una iglesia, no va ni a la iglesia católica, y mire cómo van de bien. Miren la vida que llevan, ¿qué vida llevarán? Si hay padres que ni se hablan con sus hijos, hay esposas que duermen en cuartos separados con su esposo y viven en una casa muy hermosa. Eso es hogar, eso no es un hogar. ¿Para qué una vida así? Si Cristo no está en medio de esa casa, si no está ese hogar, esa familia conectada a la fuente de poder, no vale la pena. Como dicen aquí, no vale para nada. ¿Sí? De igual manera, nosotros cuando nos creemos cristianos, nos creamos nuevos creyentes, mis hermanos, si nosotros no estamos conectados a esa fuente y salimos el domingo de acá y seguimos con una vida, perdónenme que les diga, una vida como a la que llevábamos antes, perdónenme que sea fuerte, pero no valemos para nada. Así es. Porque la misión de la iglesia no es venir solamente a la iglesia. La misión de la iglesia es llegar a la iglesia, alimentarnos muy bien espiritualmente para alimentar a otros y hacer la verdadera labor. Esa es la misión de la iglesia. Si nosotros estamos en una iglesia que nos lleva la palabra de Dios y solamente nos reunimos aquí para recibir y no dar, estamos funcionando mal. Y créase que ese sentir en el grupo de oración que estamos asistiendo ya está brotando y ya está saliendo ese sentir en los corazones de varios que están llegando y nos están diciendo, hay que evangelizar, hay que llevar la palabra del Señor, ¿sí? Porque si estamos conectados a la fuente, el fruto es ese, llevar la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Así es. Hermanos, no podemos continuar dudando del poder que tenemos en Jesús. En Jesús. Ese dudar del poder nos lleva a vivir vidas, como se lo está diciendo, angustiadas, vivimos en depresión, vivimos con orfandad. ¿Sabes qué es orfandad? Ausencia de padre. Nos sentimos que no somos capaces. Ponemos nuestra mirada en otras cosas. Queremos buscar otras muletas en vez de buscar la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, cuando Jesús estaba andando sobre el mar y estaban sus discípulos en la barca, ellos, cuando Jesús se fue acercando a la barca, se asustaron. ¿Sí? Y el Señor, que les dijo, no teman, soy yo, Jesús. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Si eres Jesús, ven hacia nosotros. Manda que yo vaya. ¿Sí? Y Pedro, que era el de los más, puso su mirada en Jesús
y empezó a andar también sobre el mar al encuentro con el Señor. Pero dice la palabra que era tan fuerte la tormenta que Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a ¿qué? A hundirse. Mis hermanos, eso nos pasa a nosotros muchas veces. Quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a hundirnos. ¿Sí? La palabra del Señor que nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el ¿qué? Y el consumador de la fe. Debemos estar siempre conectados. Siempre es siempre. Y si nos ponemos la mano en el corazón, créanse mis hermanos que les hemos dado muy mal uso a nuestra batería. Muy mal uso. Y creemos que con conectarnos aquí, en alabanza, en oración, en recibimiento de su palabra, que es una gran bendición para nosotros, ¿sí? Porque aún Dios coloca ese sentir en nosotros. Pero crean mis hermanos que con eso no es suficiente. No es suficiente, mis amados. No es suficiente. Cuando David se fue a enfrentar al gigante, el gigante tenía un arma muy grande adicional de su estatura. Y todos se burlaban de David. Aún hasta sus familiares, aún hasta el ejército de Israel, decía, este atrevido, ¿sí? Él era un hombre atrevido. ¿Por qué? Porque en él había algo diferente adentro de él que lo sostenía. ¿Sí? Sí, David mató a Goliat, él lo mató, pero con la ayuda de ¿quién? Del Señor. Moisés levantó su vara para que el mar se abriera, pero ¿fue Moisés? ¿Fue Dios? ¿Fue el Señor? Nosotros nos vinimos por aquí y el Señor nos ha sostenido y el Señor nos ha sustentado, el Señor nos ha ayudado. Él. Porque Él es bueno, porque Él no solamente nos va a crear y nos va a dejar ahí, no, Él nos va a sustentar también. Créalo. Así como sustentó al pueblo de Israel en todo el desierto. Así. Y Él lo seguirá haciendo. Y Él seguirá colocando de su amor. Él seguirá colocando en nosotros de ese temor para que nosotros, temor reverente, para que nosotros continuemos en esa carrera que Él ya ganó. ¿Sí? Es que Él ya la ganó y Él nos representa a nosotros. Amén. Mis hermanos, toda la Biblia es Cristo. Si nosotros no vemos a Cristo en toda la Biblia, nos toca que volver a hacer el estudio bíblico que estamos ya casi que finalizando. Sí. Y es imposible cultivar una relación con Cristo apartado de la palabra del Señor. Es imposible cultivar una relación con Jesús si nosotros no vamos a esas cartas de amor que Él nos dejó para tener intimidad con Él. Es imposible. Sí, Jesús, te amo, y le cantamos tal y como todo lo que le cantamos a Él y cómo nos estremecemos, pero bueno, y le conocemos, vamos a Él, estamos enamoríos con Él. El domingo, bueno, estamos enamoríos con Jesús de lunes a sábado. ¿Sí? ¿Qué nos decía
el Salmo 121. Alzaré mis ojos, mi esposa lo estaba anoche diciendo, ¿no? Yo te escuché. Alzaré mis ojos a los montes, ¿cierto? Mi socorro viene de Dios. Yo te escuché anoche, yo veía. ¿Sí? Él es nuestro socorro. Él es nuestra fortaleza. Mis hermanos, en una relación es necesario que haya dedicación, comunicación. En una relación es necesario que nosotros dediquemos tiempo, ¿sí? Estar a solas con el Señor, estar en intimidad con Él, ¿sí? Esa es una relación con responsabilidad. Que si nosotros nos decimos que todo lo puedo, si nosotros todo lo podemos, pero en Cristo, que es el que nos fortalece. Y para terminar, mis hermanos, yo les invito a que vayamos y leamos Romanos. ¿Sabe que Romano está en Corintios, antes de Corintios? Porque yo me pasé. Romanos en el capítulo 8. Vamos a leerlo del 35 al 39. ¿Vale? Mire, mis hermanos, dice, del 35 al 39. Dice el Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ustedes pueden creer, mis hermanos, que el apóstol Pablo estaba separado de Cristo en esto que acabamos de leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre. Pablo no estaba separado de él, ¿sí? Pablo estaba unido a él, y esa unión en él le era posible que él pudiera soportar todo lo que estaba soportando. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que la expectativa que Pablo tenía de vida, él sabía lo que le esperaba, y que como ciudadano romano no iba a ser crucificado, sino que le iban a decapitar? Pablo sabía que iba a morir, y eso no fue impedimento para él continuar con la labor. Nosotros tiramos la toalla muy fácil, mis hermanos, y no hemos sufrido lo que estos hombres sufrieron. Para nosotros la carga es muy fuerte. La palabra dice que nuestra carga y nuestro yugo es que ligero. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Dice el Señor: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesús que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es para estar siempre ahí. Es para estar siempre ahí.
adheridos a Él. Así como nosotros amamos a nuestras esposas, a los esposos, que siempre queremos estar con Él, ¿sí? Tantos años con ellas, con ellos, y entre más pasan los años, más nos amamos, más queremos estar, más queremos agradar para que ellos y ellas se sientan bien. ¿Cómo no hacerlo con nuestro amado Jesús, que dio su vida por nosotros, que sí murió? Es una gran bendición, y que sabemos de que Él no miente. Tenemos la certeza de que todo lo que Él ha hablado se ha cumplido, y que lo que no se ha cumplido se va a cumplir, porque Él es Dios. Amén.